Un multimillonario encontró a su criada estudiando hasta altas horas de la noche. Luego descubrió su secreto y cambió su vida para siempre. La mansión estaba en silencio, envuelta en oscuridad, a excepción de un único rayo de luz que se derramaba débilmente desde la cocina. El viejo reloj de pie del pasillo acababa de dar las 2, una hora en la que incluso los más inquietos solían entregarse al sueño. William bajó las escaleras lentamente, descalzo y con la bata sobre los hombros. No estaba acostumbrado al silencio. Hace unos años, estaba lleno de risas, música de piano y el susurro de las páginas mientras su esposa leía junto al fuego. Ahora era silencio y rutina. Té a las 9, soledad a las 10, insomnio a medianoche. No esperaba que alguien más estuviera despierto. Cuando dobló la esquina hacia la cocina, se detuvo. Allí, encorvada sobre la isla de mármol, estaba sentada Anna. Llevaba un suéter suelto encima de su uniforme de casa, con las mangas arremangadas y un lápiz metido detrás de la oreja. A su alrededor había gruesos libros de texto de medicina, un cuaderno en espiral lleno de notas escritas a mano y diagramas dibujados con tinta. Al principio no lo notó, estaba demasiado inmersa en su mundo de anatomía y ecuaciones químicas. William se aclaró la garganta. Anna saltó, cerrando el libro de golpe, sobresaltada. «Lo siento, señor», tartamudeó, poniéndose de pie. «No pensé que alguien estaría despierto». Levantó una mano. «No, no, está bien. Solo bajé por un poco de agua». «¿Pero qué estás haciendo?» Ella dudó y luego bajó la mirada. «Estaba estudiando a las 2 de la mañana. Tengo un examen mañana», dijo en voz baja. «Una prueba de nivel para un programa en línea». William frunció el ceño ligeramente. «No sabía que estabas tomando clases». «Lo hago después del trabajo», dijo, pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja. «Solo de noche. Todavía no puedo pagar la escuela aquí, pero si apruebo el examen, podría calificar para cursos a distancia. Es una pequeña posibilidad, pero tengo que intentarlo». Hubo una pausa. Miró de reojo el libro de texto que tenía más cerca. Biología humana avanzada. «¿Quieres ser enfermera?», él preguntó. Anna miró hacia arriba y por primera vez lo vio. El fuego detrás de su mirada generalmente baja. «Un médico», dijo ella. William parpadeó. «Quiero ser médico», continuó, ahora con voz más firme. «Lo he deseado desde que era niña». La estudió por un momento. No tenía ni 30 años. Pequeña, educada y eficiente. Ella limpiaba la casa, doblaba la ropa y nunca hablaba a menos que le hablaran. Y sin embargo, allí estaba ella, quemando la vela por ambos extremos, persiguiendo un sueño que la mayoría habría abandonado hace mucho tiempo. «¿Por qué?», él preguntó. Ella dudó. «Porque cuando tenía 10 años, mi padre se enfermó. No teníamos dinero para un tratamiento adecuado. Murió en casa. Recuerdo estar sentada a su lado sintiéndome inútil. Prometí que nunca volvería a sentirme tan indefenso». William no respondió al principio. Él simplemente la miró. Realmente miró. Ella no estaba pidiendo compasión. Su voz no estaba rota. Sus ojos no suplicaban. Ella simplemente permaneció allí en silencio, valiente, rodeada de las herramientas de un sueño que nadie le había entregado. Una que estaba construyendo con trozos de tiempo, libros gastados y pura determinación. «¿Estás cansado?», dijo suavemente. «Sí», admitió ella. «Pero todavía estás estudiando». «Sí», asintió una vez como si procesara una verdad que no estaba preparado para encontrar en su propia cocina. «Bueno», dijo después de un momento, tomando un vaso de agua. «No dejes que te interrumpa». Anna pareció sorprendida. «Continúa», añadió, señalando suavemente el cuaderno. «Tienes un examen que aprobar». Sus labios se separaron ligeramente con incredulidad. Luego, lentamente, asintió, se sentó y volvió a abrir su libro. Cuando William se dio la vuelta para irse, se detuvo en la puerta y la miró. Esta joven sin tiempo,
sin ayuda, sin garantías, solo agallas. Y en ese momento, algo cambió. Ya no veía a la criada que lavaba sus ventanas y planchaba sus camisas. Él vio coraje. Él vio una pelea. Vio la semilla de un futuro aún no escrito. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se agitaba en su pecho, algo que había permanecido latente desde el día en que enterró a su esposa. Esperanza, admiración, tal vez incluso el leve y desconocido dolor de la inspiración. En el silencio de su propia mansión, William Duval se dio cuenta de que la luz más brillante no provenía de los candelabros ni de la riqueza, sino de una pequeña lámpara de cocina y de la llama tranquila e implacable de una soñadora llamada Anna. Los días de Anna comenzaron antes de que saliera el sol y terminaron mucho después de que el mundo se hubiera ido a dormir. A las 5 de la mañana ya estaba despierta, preparando el desayuno en la tranquila cocina, doblando la ropa de cama, organizando la despensa antes de que alguien más se moviera. A media mañana estaba barriendo los largos pasillos de la finca, puliendo puertas de cristal, fregando suelos de mármol hasta que brillaban como espejos. Se movía con silenciosa eficiencia, sin detenerse nunca, sin descansar demasiado tiempo. A la hora del almuerzo sirvió comidas que no probó. Por la tarde, cuidaba el jardín, limpiaba el polvo de las estanterías de las habitaciones en las que nunca la invitaban a sentarse. Y cuando la casa finalmente se tranquilizaba por la noche, Anna regresaba a su habitación, la más pequeña cerca del lavadero con una cama crujiente y un escritorio hecho de madera recuperada, y comenzaba su segunda vida. Sus libros de texto eran viejos, comprados de segunda mano a través de listados en línea y enviados desde Florida. Sus notas estaban garabateadas en los márgenes de papeles viejos, recibos y servilletas que había guardado del almuerzo. Su única luz era una lámpara de escritorio tenue que parpadeaba cuando se activaba el aire acondicionado. Pero aún así, estudió. Practicó la pronunciación de términos médicos complejos en voz baja, temerosa de despertar la casa dormida. Miró horas de conferencias gratuitas en YouTube, haciendo pausas y rebobinando cada pocos minutos para comprender la terminología. Su conexión a Internet fallaba a menudo, pero ella se negaba a quejarse. Ella no podía permitirse el lujo de la frustración. Solo se detenía para revisar su teléfono a medianoche. Un mensaje de su hermana menor, Mary, despidiéndose. Una foto de su madre durmiendo y luciendo más delgada cada semana. Un dibujo de su hermano menor, Ben, que muestra a Anna como una superheroína con una bata blanca. Ella guardó esos mensajes como protectores de pantalla, pequeños recordatorios de por qué estaba haciendo esto. Ella enviaba a casa casi todo lo que ganaba. Para medicinas, para matrículas, para comida. Dejó solo lo suficiente para fideos instantáneos, pasta de dientes y comida para el autobús. Aunque rara vez salía de la propiedad, no había comprado ropa nueva en años. Sus zapatos tenían agujeros. Se cortó el pelo para ahorrar dinero. Nada de eso importaba. Ella tenía un propósito. Su sueño de convertirse en médico no era una cuestión de ambición ni de prestigio. Se trataba de personas como su padre, que había muerto en un catre de bambú, sudando por la fiebre. No podían permitirse el lujo de tratarlo. Se trataba de madres de la provincia que esperaban demasiado tiempo para dar a luz porque no había clínicas. Se trataba de darle a niños como ven una respuesta mejor que la de que no tenemos dinero. La gente le dijo que era imposible. Que nadie como ella, de piel morena, sin blanca, empleada doméstica en tierra extranjera, podría jamás llevar una bata blanca. Pero Anna no discutió. Ella simplemente trabajó. Incluso en los días más difíciles, cuando le dolían las manos de tanto frotar o le ardían los ojos por la falta de sueño, nunca dejó que el fuego dentro de ella se apagara. Ella llevaba su sueño como una pequeña brasa sagrada en su pecho. Y William se dio cuenta. Él no dijo nada. Aún no. Pero vio la forma en que ella se movía con disciplina. La forma en que echaba vistazos furtivos a sus libros cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Observó la forma en que ella tocaba todo con cuidado.
hasta los muebles, hasta el suelo, como si el mundo mereciera dulzura, por muy duro que fuera. Anna nunca pidió más. Ni tiempo, ni dinero, ni reconocimiento. Ella no creía en las dádivas. Ella creía en hacer el trabajo, y lo hizo de manera silenciosa, incansable y sin disculpas. Una noche, sentada en su escritorio cruzando síntomas para una prueba diagnóstica simulada, miró al techo y se susurró a sí misma: lo lograré. Aunque me lleve una eternidad, lo lograré. Ella no sabía si alguien la escuchó, pero alguien lo hizo, y por primera vez en su vida, William sintió que tal vez la verdadera fuerza no era ruidosa ni poderosa ni estaba adornada con metales. A veces la verdadera fuerza llevaba un delantal durante el día, un lápiz en el pelo por la noche y soportaba el peso de un futuro en el que nadie más creía excepto ella. Comenzó con una segunda mirada. Al principio, William solo había observado a Anna desde la distancia, de manera casual, con el tipo de curiosidad distante que la gente de su estatura solía tener hacia aquellos que les servían en silencio. Pero algo cambió después de aquella noche en la cocina. Después de verla acurrucada sobre libros de medicina, con los ojos encendidos por una resolución cansada, se encontró observándola más de cerca. Más a menudo, veía con qué delicadeza podaba las hortensias del jardín trasero, como si fueran seres vivos con historias que contar. Como envolvió un paño de cocina alrededor del mango de la tetera caliente para que el cocinero no se quemara la mano. Como se dio cuenta cuando el mayordomo se puso pálido y le dejó una sopa caliente afuera de su puerta sin ningún nombre adjunto. Ella no hablaba mucho, pero en el silencio comunicaba algo que pocas personas en el mundo de William lograban: conciencia, bondad, no como actuación sino como instinto. Él empezó a hacerle preguntas de pasada. Al principio, cosas pequeñas y no intrusivas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años, señor. Antes de eso, siempre vivían en casas particulares. Es más fácil ahorrar. Sus respuestas fueron breves y respetuosas. Ella nunca se demoró, nunca dio nada por sentado. Pero ella era honesta. Y fue esa honestidad, clara, despojada de actuación, lo que le impresionó. Una tarde, mientras estaba sentado en la terraza tomando una taza de té negro, la vio regresar del mercado con 2 bolsas en la mano. En lugar de entregárselos, se detuvo donde el jardinero que estaba de rodillas cuidando un rosal y le entregó una pequeña caja de bálsamo para las rodillas. Dijiste que te habían dado la semana pasada, dijo suavemente antes de desaparecer en la cocina. William no habló, pero algo se agitó dentro de él. La noche siguiente, al pasar por el pasillo cercano al estudio, la encontró sentada junto a la puerta abierta del pasillo de servicio, leyendo nuevamente. Ella levantó la vista sobresaltada y luego comenzó a ponerse de pie. No es necesario, dijo. ¿Te importa si me uno a ti? Sus ojos se abrieron ligeramente. Aquí. Me gusta la tranquilidad, dijo, sentándose en la silla de enfrente. Ella parpadeó, asintió y luego cerró el libro. No, no te detengas por mi culpa, dijo. Ella dudó y luego lo abrió de nuevo. Pasaron unos minutos en silencio. Luego, suavemente, preguntó: ¿extrañas Florida? Ella hizo una pausa. Cada día. ¿Por qué no regresas? Ella no levantó la mirada. Porque todo lo que necesito para llegar a ser todavía está aquí. Esa noche no dijeron mucho más. Pero algo pasó entre ellos. Un hilo. Se convirtió en un patrón. Unas noches después, trajo 2 tazas de café al mismo pasillo. Este es dulce, dijo. No estaba seguro de cómo lo tomaste. Ella sonrió. Lo dulce es bueno. Gracias. Se sentaron en silencio, bebiendo lentamente. Otra noche, le preguntó por su familia. Ella le contó sobre su madre, que todavía se estaba recuperando de un derrame cerebral, y sus 2 hermanos, ambos en la escuela. Cómo les enviaba dinero cada semana. Como una vez quiso ser maestra antes de cambiar de sueño después de la muerte de su padre. Lynn murió de una infección pulmonar,
dijo en voz baja. No había ningún médico en nuestro pueblo. La clínica más cercana estaba a 2 horas de distancia. Cuando llegamos allí, ya era demasiado tarde. William no habló. Sus manos se curvaron ligeramente alrededor de la taza cálida. Mi esposa, dijo después de una pausa. Solía dar clases a los niños de la ciudad todos los sábados por la mañana, lloviera o hiciera sol. Anna lo miró. Ella murió de cáncer hace 5 años, añadió. Rápida, agresiva. Un mes se reía de mi mala forma de tocar el piano, y al siguiente se había ido. Anna bajó la mirada. Lo lamento. Él negó con la cabeza. Nunca le he dicho eso a nadie en esta casa. Se sentaron juntos en ese silencio durante mucho tiempo. Sin pretensiones, sin roles, solo 2 personas que conocieron la pérdida, entendieron la resistencia y la reconocieron el uno en el otro. Después de eso, sus conversaciones nocturnas se convirtieron en un ritual tranquilo. Algunas noches hablaban de ciencia, otras de recuerdos, otras simplemente se sentaban a tomar café y a compartir el tipo de silencio que no estaba vacío, sino lleno de entendimiento mutuo. William se encontró esperando con ansias esas horas. No fueron ruidosos ni dramáticos, pero en el suave ritmo de la presencia de Anna, algo dentro de él comenzó a descongelarse. Empezó a sonreír más, a reírse de cosas que antes no había notado. Un día se sorprendió tarareando una melodía que no recordaba desde hacía años. Y una noche, cuando Anna le entregó una taza de té y sus dedos se rozaron solo por un segundo, él sintió una sacudida, no necesariamente de atracción, sino de vida. Algo que no había sentido en mucho tiempo. El tipo de calidez que no arde como el fuego, sino que brilla de manera constante y silenciosa. Y por primera vez desde que enterró a su esposa, William Duval se dio cuenta de que su corazón aún era capaz de latir por algo más que el recuerdo. Había comenzado a sentir de nuevo porque alguien, sin proponérselo nunca, le había recordado cómo. Todo empezó con una llamada telefónica. Una mañana, William estaba sentado en la oficina de su casa. La luz del sol se derramaba sobre viejos muebles de caoba y pilas de informes comerciales que ya no le interesaba leer. Cogió el teléfono y marcó un número privado, conocido solo por unos pocos colegas cercanos. Dr. Patel, dijo cuando la voz del otro lado respondió. Necesito un favor. Una semana después, Anna fue convocada no a la cocina ni al jardín, sino a la biblioteca, donde William rara vez recibía al personal. Entró nerviosamente, limpiándose las manos en el dobladillo de su blusa. Señor. No levantó la vista de la carpeta que estaba en el escritorio. Hay un hospital en el que he trabajado durante más de una década. Realizan un programa de extensión comunitaria los sábados. He hecho arreglos para que usted ayude como voluntario. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Voluntario? ¿En un hospital real? Él asintió. Seguirás a enfermeras, ayudarás con tareas no críticas, observarás y aprenderás. Son solo unas pocas horas cada semana. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Piénsalo como una práctica para el futuro, añadió, finalmente levantando la vista y con un nudo en la garganta. Gracias, susurró. Trabajaré duro, prometo. Él dio una pequeña sonrisa. Sé que lo harás. Ese sábado, Anna llegó al bullicioso hospital de la ciudad con su ropa más sencilla, el cabello recogido con pulcritud y los ojos llenos de energía nerviosa. Le presentaron a una enfermera llamada Claudia, quien le dio un rápido resumen de los protocolos y la asignó a la clínica ambulatoria. Anna no lo dudó. Tomó lecturas de presión arterial, ayudó a completar formularios a pacientes ancianos que tenían dificultades con el inglés, calmó a los niños que lloraban en la sala de espera y desinfectó las camas entre citas. Se movía con cuidado, pero también con propósito, observando, absorbiendo, ayudando donde podía. Al final del primer día, Claudia se acercó a ella con una ceja levantada. Dijiste que esta era tu primera vez en un hospital. Anna asintió, sin estar segura de si había hecho algo malo.
Tienes mejor instinto para tratar a los pacientes que algunos de nuestros internos. Anna parpadeó. Simplemente traté de ayudar como me gustaría que alguien ayudara a mi familia. Claudia la miró fijamente un segundo más y luego asintió. Vuelve la próxima semana a la misma hora. Todos los sábados después de eso, Anna regresaba temprano, ansiosa, siempre lista para aprender. Hizo preguntas cuando fue apropiado, tomó notas en su pequeño y desgastado cuaderno y se quedó más tiempo del requerido. El personal comenzó a reconocerla. Algunos médicos incluso le pidieron su opinión durante las rondas, no para ponerla a prueba, sino porque prestaba atención. Mientras tanto, William no preguntó nada. Él no merodeaba por allí ni le pedía noticias, pero cada sábado por la noche, cuando ella regresaba, él le dejaba casualmente una taza de té caliente afuera de su puerta. Sin palabras, sin notas, solo apoyo silencioso. Luego, un jueves por la tarde, William la invitó una vez más a la biblioteca. Esta vez, había una carpeta esperando en el escritorio. Anna se acercó lentamente. ¿Pasa algo malo? Le hizo un gesto para que se sentara. No, todo lo contrario. Ella tomó asiento, confundida. William deslizó la carpeta por el escritorio. Dentro había una carta de aceptación de una prestigiosa fundación de atención médica vinculada a su empresa. Estaba dirigido a ella. Una beca completa para un programa de certificado premédico de 2 años con acceso garantizado a la Facultad de Medicina de una universidad asociada si aprueba. Sus manos temblaban mientras leía. No lo entiendo, susurró. No he solicitado esto. No era necesario, dijo. Hice. Ella levantó la mirada, aturdida. ¿Por qué harías eso por mí? William sostuvo su mirada, con ojos firmes. Porque veo en quién te estás convirtiendo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Trabajas más duro que cualquier otra persona que conozco. Has aprendido más que algunos estudiantes con todas las ventajas del mundo y te preocupas profunda y genuinamente. Eso no se puede enseñar, pero merece la pena cultivarlo. Se cubrió la boca con la mano, tratando de procesarlo todo. No me debes nada, continuó. Esto no es caridad. Es fe. Te has ganado cada línea de esa carta. Solo ayudé al mundo a verlo. Solo soy, negó con la cabeza, una criada. No, dijo suavemente. Eres un futuro médico. Solo necesitas que el mundo te alcance. Esa noche, Anna no estudió. Ella estaba sentada en su habitación, mirando la carta de aceptación. El sello grabado en oro en la parte superior, con su nombre impreso en negrita. Toda su vida había luchado por sobras. Por minutos para aprender, por libros para tomar prestados, por la más pequeña pizca de un sueño. Ahora se había abierto una puerta, no por milagro, sino por la fe tranquila de alguien que la había visto. No su posición, no su pobreza, sino su potencial. Y eso, más que cualquier carta de aceptación, fue el regalo que nunca se había atrevido a pedir. Esperanza. Una verdadera esperanza tangible, aquella que podría construir un futuro. Anna sostuvo la carta en sus manos durante días, doblándola y desdoblándola, trazando su nombre con la punta de los dedos, releyendo cada línea hasta que pudo recitarla mientras dormía. Una beca completa, un aula real, profesores, laboratorios, libros de texto que no tendría que pedir prestados, un futuro. Pero detrás de ese sello dorado había un costo que no podía ignorar. Una noche, tarde, se sentó en su escritorio, con la calculadora en la mano, garabateando números en el reverso de un sobre. La matrícula estaba cubierta, pero el alquiler en mi país no. Tampoco los medicamentos de su madre ni las cuotas escolares de Mary y Ben. Cada dólar que enviaba a casa del salario de su empleada doméstica ya estaba contabilizado. Si ella dejara este trabajo para estudiar a tiempo completo, ese salvavidas desaparecería. Ella puso su cabeza entre sus manos. ¿Podría realmente renunciar a esos ingresos estables? Por pequeño que fuera, de las personas que había jurado cuidar.
¿Podría arriesgar todo de lo que dependían solo para perseguir algo que todavía parecía un sueño? A la mañana siguiente, Anna pidió hablar con William. La invitó al invernadero, un espacio tranquilo y soleado rodeado de orquídeas y helechos en macetas. Ella permaneció rígida frente a él, con la carta de aceptación firmemente agarrada en sus manos. No creo que pueda ir, dijo en voz baja. Ahora no. William levantó la vista del té que estaba sirviendo. ¿Por qué? Envío dinero a casa cada semana. La salud de mi madre depende de su medicación. Mis hermanos todavía están en la escuela. Si dejo de trabajar, no tendrán nada. No puedo ser egoísta. Dejó la tetera. Anna, lo que tú llamas egoísta, yo lo llamo valiente. Ella negó con la cabeza. Me necesitan más de lo que el mundo necesita a otro médico. Él se puso de pie lentamente, caminó hacia ella y colocó suavemente una mano sobre la carta entre sus dedos. Has dedicado toda tu vida a dar, y lo admiro. Pero si renuncias a tu sueño de sobrevivir, seguirás sobreviviendo y nunca vivirás de verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No os pido que los abandonéis, continuó. Pero quizás sea hora de que alguien más te ayude a llevar el peso. Quizás sea hora de que te conviertas en la persona que estás destinado a ser. Ella lo miró fijamente, temblando. Nadie me había dicho eso antes, susurró. Lo digo en serio. El silencio se instaló entre ellos como polvo que cae. Luego, lentamente, se sentó en la silla frente a él. Sus dedos se aflojaron sobre la carta y sus hombros cayeron. Tengo miedo, dijo. Lo sé, respondió suavemente. Así es como sabes que vale la pena. Anna miró a través de las puertas de cristal el sol de la mañana que se derramaba sobre el jardín. Pensó en su padre tosiendo en la oscuridad, en su madre esperando la medicina, en su hermana dibujando imágenes de Anna con una bata blanca, en su hermano con los ojos muy abiertos llenos de preguntas que ella nunca tenía tiempo de responder, y pensó en sí misma. No quién había sido, sino quién podría llegar a ser. Finalmente, ella asintió. Lo haré. William exhaló y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces el mundo simplemente tuvo más suerte. Ella se rió entre lágrimas. El tipo de risa que viene desde lo más profundo. Mitad alegría, mitad incredulidad. No sé cómo agradecértelo, dijo. No tienes por qué hacerlo, dijo. Simplemente conviértete en quien ya eres. Esa noche, Anna empezó a hacer las maletas, no con miedo, sino con algo más. Resolva coraje. La silenciosa emoción de finalmente adentrarme en una vida que siempre había parecido fuera de mi alcance. Ella no dejaría a su familia atrás. Ella caminaba hacia adelante por ellos y por ella misma. El primer día en el programa de Fundación Médica me sentí como si hubiera entrado en otro mundo. Anna estaba parada afuera del edificio del campus, con su mochila colgada sobre un hombro y agarrando una carpeta con documentos. A su alrededor, los estudiantes descendían de coches de lujo, vestían abrigos de diseño, llevaban tablets y auriculares antirruido. Sus conversaciones flotaban en el aire fresco de la mañana. Hablando de vacaciones, profesores particulares, admisiones heredadas. Se encogió ligeramente dentro de su suéter, sintiendo el borde deshilachado de su cuello como un foco. Caminó rápidamente a través de las puertas de vidrio, con la cabeza gacha y agarrando su identificación de beca como un escudo. En su primer laboratorio de anatomía, ella no habló. Tomó notas, escuchó atentamente y asintió cuando se le dirigieron la palabra. Ella no se rió con los demás cuando el profesor hizo una broma. Estaba demasiado concentrada, demasiado insegura si siquiera pertenecía allí. Los demás estudiantes apenas la notaron. Algunos sonrieron cortésmente. La mayoría no preguntó su nombre. Pero Anna prestó atención. Ella observó. Ella estudió. Memorizó cada término, repasó todas las noches, practicó sola con tarjetas didácticas y simulaciones en línea. Ella siempre era la primera en llegar y la última en irse. Silencioso, invisible,
pero presente, implacable. Una tarde, durante un estudio de caso grupal, el instructor planteó un escenario desafiante sobre un trastorno inmunológico poco común. La clase dudó, insegura. Anna levantó la mano, suave pero firme. Los síntomas se corresponden con una variante del síndrome del trabajo, dijo. Lo cubrimos la semana pasada en la lectura de inmunología. La habitación quedó en silencio. El instructor parpadeó. Eso es correcto. A partir de ese día, los susurros comenzaron a cambiar. Comenzaron a hacerle preguntas, no por condescendencia sino por curiosidad. ¿Quién era ella? ¿Dónde había aprendido a pensar así? Anna nunca dio respuestas largas. Ella simplemente siguió apareciendo una y otra vez con precisión, humildad y fuego. Cada mes, ella le escribía a William. No se trata de correos electrónicos ni cartas escritas a mano en papel rayado, cuidadosamente doblado y guardado en sobres. Ella le contó sobre sus clases, sus exámenes, sus pequeñas victorias. Ella le dio las gracias en cada una, sin olvidar jamás quién había abierto la puerta, pero sin pedir nada más. Él nunca respondió, pero leyó cada uno y después de leerlos, los pegó en un tablero de corcho en su estudio. Cada letra era como un testimonio silencioso de algo que no sabía que necesitaba, un recordatorio de que su mundo, una vez frío y calculador, de alguna manera había ayudado a traer algo bueno a la vida. Una noche, su asistente entró en el estudio, vio las cartas y preguntó, «¿Son de tu sobrina?» William sonrió débilmente. Algo así. Anna continuó prosperando. Recibió las mejores calificaciones en sus exámenes, elogios de los profesores e invitaciones para colaborar en proyectos de investigación. Se unió a un programa de tutoría para estudiantes inmigrantes, ofreciendo sesiones de tutoría a aquellos que recién comenzaban el viaje que ella alguna vez había temido. Y poco a poco, algo cambió. No en su entorno, sino en ella misma. Ella empezó a caminar más erguida. Ella empezó a levantar más la mano. Ella miró a su profesor a los ojos. Ella dejó de disculparse cuando habló. No fue arrogancia. Era la llegada. Una vez ella susurró su sueño en la oscuridad. Ahora ella estaba de pie en salas de conferencias brillantemente iluminadas y hablaba de medicina, atención y ética con claridad y fuerza. Una tarde, se vio reflejada en el espejo de la biblioteca del campus. Cabello recogido con cuidado, una bata blanca sobre su brazo y libros de texto abrazados contra su pecho. Ella ya no parecía una sirvienta. Parecía una futura doctora, pero más que eso, parecía alguien que sabía que pertenecía a su lugar. Y aunque William nunca dijo una palabra sobre las letras en su pared, las leía cada noche cuidadosamente, como si fueran escrituras. Y en su tranquilo hogar, una vez tan lleno de pérdidas, ahora había una presencia suave y constante, el conocimiento de que en algún lugar Anna se estaba convirtiendo exactamente en quien estaba destinada a ser, no por él, sino porque alguien finalmente había creído que podía ser. El coche entró en el largo camino de grava, crujiendo suavemente bajo los neumáticos. La finca no había cambiado mucho. La yedra todavía se enroscaba alrededor de las columnas blancas. Las ventanas aún brillaban bajo el sol de la tarde y el jardín florecía con la misma serena elegancia que Anna recordaba. Pero algo dentro de ella había cambiado por completo. Ella salió, se alisó la chaqueta y respiró profundamente. 4 años. Habían pasado 4 años desde que recorrió ese camino con un trapeador en una mano y una bolsa de almuerzo en la otra. Han pasado 4 años desde que fregaba pisos, cocinaba, doblaba sábanas y estudiaba por las noches en silencio, aferrándose a un frágil sueño. Ahora ella regresó no como una sirvienta, sino como una graduada de la escuela de medicina, una doctora en formación, una mujer moldeada por el coraje, el dolor y una fe inquebrantable. Ella tocó el timbre. La puerta se abrió lentamente y allí estaba él. William, un poco mayor ahora, las líneas de su rostro un poco más profundas, su cabello más gris, pero sus ojos iguales, cálidos, vigilantes. Por un breve momento,
Ninguno de los dos habló. Entonces sonrió. Anna, dijo, con una voz más suave de lo que ella recordaba. Ella le devolvió la sonrisa. Hola, señor Duville. No más, señor. Ella meneó la cabeza y rió suavemente. Hoy no. Él se hizo a un lado. Adelante. Entró en la casa que una vez había limpiado de arriba a abajo. Pero ahora lo veía diferente. No como un lugar al que sirvió, sino como uno que fue testigo silencioso de su transformación. Caminaron por el pasillo hasta el invernadero, donde la luz del sol todavía se derramaba sobre el piso de baldosas. Él sirvió té sin preguntar, como solía hacerlo, y le entregó una taza. Se sentaron por un rato. Ellos no hablaron. El silencio ahora me resultaba familiar. Cómodo compartido. Finalmente, William dijo, guardé todas tus cartas. Anna miró hacia arriba. Todavía están en la pared, añadió con la mirada distante. Cuando la casa se siente demasiado silenciosa, los leo de nuevo. Se le hizo un nudo en la garganta. Nunca supe si los leíste. Él se rió entre dientes. Todos y cada uno de ellos. 2 veces. Ella sonrió, con ojos suaves. Gracias por todo. No lo habría logrado sin tu fe. Lo lograste, dijo, porque te negaste a no hacerlo. Después de eso empezaron a contar historias sobre la escuela, sobre las largas noches de estudio, sobre su primer paciente, sobre el hospital donde comenzaría su residencia. William escuchaba, con las manos alrededor de su taza, asintiendo de vez en cuando, riendo de vez en cuando. Luego preguntó suavemente, ¿alguna vez te arrepientes de haberte ido? Ella lo miró por un largo momento, luego lentamente negó con la cabeza. No, dijo ella, porque lo que encontré en el camino de regreso fui yo misma. Él asintió de inmediato profundamente, como si esas palabras llenaran algo en el que no sabía que estaba vacío. El sol descendió, tiñendo la habitación de un tono ámbar. Se sentaron en el resplandor, no como empleador y empleado, no como multimillonario y empleada doméstica, sino como algo más, algo tácito, pero profundamente real. Y en el silencio entre ellos, algo pasado, no amor declarado, ni promesas hechas, sino un reconocimiento de todo lo que habían atravesado, de todo en lo que se habían convertido y la posibilidad de lo que aún podría ser. El auditorio estaba abarrotado, las luces cálidas y los aplausos ensordecedores. Anna estaba de pie en el podio con su toga de graduación, sus manos temblando ligeramente en los bordes del discurso que había escrito y reescrito cientos de veces. Su bata blanca ahora llevaba su nombre bordado en letras negras limpias, Doctora Anna Santos. Y su corazón no latía con miedo sino con algo más fuerte, una tranquila certeza. Ella respiró hondo y miró el mar de rostros, compañeros graduados, familias orgullosas, profesores y patrocinadores. Y en algún lugar cerca del fondo, en las sombras, estaba sentado William. Él no saludó. Él no se quedó de pie, pero estaba allí, como siempre había estado. Anna se inclinó hacia el micrófono. No nací en una vida de oportunidades, comenzó. Nací en un hogar pequeño donde los sueños a menudo eran demasiado caros para permitírselos. Un silencio cayó sobre la multitud. Crecí viendo cómo las enfermedades se llevaban a las personas que amaba, no porque no hubiera curas, sino porque no podíamos llegar a ellas. Y durante mucho tiempo creí que mi trabajo era simplemente sobrevivir. Hizo una pausa y sus ojos buscaron coraje en el silencio. Pero un día, alguien me vio. No por lo que hice, no por donde vengo, sino por lo que podría llegar a ser. Ella sonrió suave y constante. Había un hombre que me veía, no como una sirvienta, sino como una historia esperando ser contada. Y me dio la única cosa que no se puede comprar: la creencia. Un murmullo recorrió la audiencia. Pero Anna no se inmutó. Esa creencia lo cambió todo. Y ahora estoy aquí, no solo como médico, sino como prueba de que la amabilidad puede ser la semilla de algo extraordinario. La ovación duró unos minutos, pero Anna no la oyó.
Sus ojos ya lo habían encontrado. William, todavía sentado, no aplaudiendo, pero sonriendo. Una sonrisa lenta y orgullosa que llegó a sus ojos. Meses después, Anna abrió su primera clínica comunitaria en un modesto edificio en Queens. No era glamoroso, solo 5 habitaciones, una pequeña sala de espera y un mural pintado por niños locales en la pared lateral. Pero estaba lleno de paciencia, de voluntarios, de esperanza. Ofrecía chequeos médicos a familias indocumentadas, atención prenatal a madres que no podían pagar los hospitales y vacunas para niños que habían quedado al margen. Su personal era pequeño y su presupuesto más ajustado que nunca. Pero sus puertas siempre estaban abiertas. Lo llamó Proyecto Ayhuaga, que en tagalo significa maravilla, y un homenaje al misterio de cómo la vida, a pesar de todo, aún podía florecer. No se imprimieron nombres de donantes en la placa. Pero Anna sabía que William financiaba el equipo, cubría el alquiler y enviaba donaciones mensuales a través de canales anónimos. Cuando ella le agradeció mediante cartas, mensajes de voz, mensajes que él nunca contestó, él simplemente continuó en silencio. Una tarde de otoño, Anna lo invitó a visitarla. Llegó a la hora de cierre vestido con un abrigo sencillo, luciendo ligeramente más delgado, un poco más lento, pero sus ojos todavía tenían esa mirada firme en la que ella había llegado a confiar. Se sentaron en un banco afuera de la clínica, mirando a un grupo de niños jugar con tiza en la acera, dibujando soles, monigotes y sueños. Ninguno de los dos habló durante un rato. Entonces Anna dijo, «¿Creen que el edificio es mágico?» William levantó una ceja. «¿Lo es?» Ella sonrió. En cierto modo, se construyó sobre algo más fuerte que el hormigón. La miró durante un largo instante y luego le tomó la mano. Por un momento lo sostuvo. Sin palabras, sin movimiento, solo quietud. Luego lo soltó. Pero en sus ojos estaba todo lo que ella necesitaba saber. Que nunca había dejado de creer en ella. Que nunca había querido nada a cambio. Que tal vez, solo tal vez, el amor no siempre necesitaba ser dicho en voz alta para ser real. Ella apoyó la cabeza ligeramente sobre su hombro. Los niños rieron más fuerte. El mural capturó la puesta de sol. Y 2 personas, una vez desconocidos en una cocina iluminada por una sola bombilla, se sentaron en silencio a presenciar la vida que habían construido juntos de diferentes maneras por la misma razón. Algunas historias no terminan en amor. Algunos comienzan con ello y simplemente siguen creciendo. Gracias por acompañarnos en este poderoso viaje. Uno que comenzó en silencio bajo el tenue resplandor de la luz de la cocina y se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. La historia de Anna y William no se trata solo de éxito o sacrificio. Se trata de ver a alguien realmente viéndolo no por donde está sino por donde es capaz de llegar. Se trata del tipo de amor que no siempre necesita ser nombrado, pero se siente profundamente en los momentos tranquilos de creencia, apoyo y cuidado inquebrantable. Si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte a Soul Stirring Stories, donde cada semana te traemos más historias reales de esperanza, resiliencia, compasión y la belleza inesperada de la conexión humana. Tu próxima historia favorita está a solo un clic de distancia. Hasta la próxima. Seguid creyendo en los demás y en vosotros mismos.